Buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento en las redes sociales. Yo soy el pastor Fernando Marcelo y quiero compartir en esta mañana una palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y que sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Dios tiene propósitos a través de las pruebas. Cuando miramos la palabra del Señor en el profeta Isaías, en el capítulo 43, el versículo 2, el Señor le dijo estas palabras a través del profeta. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías tuvo que anunciar un momento difícil que enfrentarían el pueblo de Dios. Y les tiene que decir que ellos van a pasar por las aguas. Les tiene que decir que ellos deben pasar por los ríos. Y les dice que ellos deben pasar por el fuego. Pero hay algo muy importante que quiero que entienda usted esta mañana. Y es que aunque ellos debían pasar por las aguas, aunque ellos debían pasar por los ríos y por el fuego, Dios promete acompañarlos. Dios promete salvarlos. Dios promete que va a estar ahí con ellos en medio de la tragedia, en medio de la destrucción y en medio de la muerte incluso. Dios va a estar con ellos. ¿Qué se propone Dios permitiendo que ellos pasaran por esas pruebas, por esos momentos difíciles? ¿Qué Dios se propone con nosotros permitiendo que pasemos por estas pruebas, que pasemos por estos momentos difíciles que estamos atravesando en todo el mundo? ¿Dios qué quiere? Entonces vamos a mirar un acontecimiento que tuvo que vivir el profeta Elías. El profeta Elías fue una persona que tuvo que anunciar también un momento crítico que vivió el pueblo del Señor en su época también. El Señor le da un mensaje a Elías en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes y le dice: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, el profeta Elías tuvo el privilegio de anunciar un mensaje. Dios quiere y se propone a través de esta prueba que nosotros enviemos su mensaje, y lo va a hacer a través de cada uno de nosotros. Dios usó al profeta para predecir la sequía que vendría sobre el pueblo de Israel. Esta sequía vino lamentablemente porque su rey en ese momento se había apartado de Dios y su esposa también. Y bueno, viene como producto, como resultado de la ira del Señor. Por eso es importante que entendamos este momento, ya que en este momento Dios quiere dar un mensaje a toda la humanidad. Y es que nos volvamos a Él, es que nos reconciliemos con Él, es que nos pongamos a paz con Él. Todas estas situaciones tienen un propósito y es hacernos un llamado al arrepentimiento. ¿Y a quién cree que Dios usó? Usó al profeta Elías. Y por esta razón Elías está anunciando este mensaje. Y Dios quiere también anunciarlo a través de nosotros. Así de que todos los que tenemos este conocimiento de Dios y que sabemos las situaciones que estamos viviendo y que tenemos la palabra de Dios, es nuestro deber anunciarla. Dios se propone anunciar un mensaje a través de esta situación. Y es que todos los hombres nos volvamos a Él. Es que todos los hombres nos reconciliemos con Él. Es que todos los hombres nos pongamos en paz con Él. Porque desafortunadamente el pecado ha estado destruyendo la humanidad. Mucho más que el mismo virus que está en este momento circulando en todo el mundo. Quiero decirte que el pecado hace mucho tiempo venía destruyendo tu familia, tu economía, tu salud, tus finanzas y muchas cosas más. Por eso te invito a que te reconcilies con Dios y te vuelvas con Él. Ese era uno de los propósitos que Dios tenía con el profeta Elías. Pero otro propósito que tenía era que el profeta también conociera también quién era Dios, como ese Dios que puede sostener las personas. Y por eso lo lleva a vivir a una cueva en
en esta historia, ¿no? Lo lleva a vivir a una cueva y permite que este profeta sea alimentado por cuervos y Dios le lleva pan y le lleva agua y lo sostiene allí por un tiempo. Y démonos cuenta que en ese tiempo el profeta no estaba allí haciendo nada, él no estaba trabajando, él no tenía ningún salario, pero Dios lo sostuvo. Cuando tú lees la palabra del Señor, en el capítulo 17 del versículo 1 dice que Dios lo llevó allí. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querí, que está enfrente del Jordán, y beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querí, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y dice que llegó el momento donde el arroyo se secó. Y bueno, pero en ese tiempo Dios lo sostuvo. En ese tiempo Dios lo alimentó. Aun cuando no estaba haciendo nada. Dios sostiene también. Quiero que conozcas el propósito de Dios. Dios te va a sostener. Aunque tú no estés haciendo nada, aunque estés quieto en tu casa, aunque estés allá guardadito, ten la plena seguridad que Dios te va a sostener en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y otro de los propósitos que Dios quiere que tú conozcas es que Dios desea que tú desarrolles tu fe. Inmediatamente se acabó el alimento allí en el arroyo del Querib. Inmediatamente se acabó el sostenimiento en el arroyo del Querib. Allí dice la palabra del Señor que Dios le habló al profeta y lo envió a vivir a la casa de una viuda. Pero lo envió con una promesa para esta viuda. La viuda era pobre y no tenía nada que comer. Solamente le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite para sobrevivir ella y su hijo por un ratico nomás. Pero si el profeta no hubiera ido allí, quizás esta mujer hubiera muerto. Pero Dios quiso bendecir a esta mujer y también quiso bendecir al profeta con la presencia de él. Pero el profeta iba con una palabra. Dice la palabra que el profeta llegó a la casa de ella y le dijo, no tengas temor. En el capítulo 17, versículo 13 le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué quería Dios entonces? Que esta mujer desarrollara su fe y que también Elías disfrutara de lo que es vivir conforme a la dependencia divina, a la dependencia de Dios. Dice la escritura que cuando le dio la palabra a esta mujer creyó. Y entonces le dio lo poquito que tenía a este hombre, el puñado de harina y el poquito de aceite, y de allí lo alimentó. Y dice la escritura que allí lo sostuvo, que estas personas pudieron ver algo, milagros. Quiero decirte que en este tiempo es un tiempo para que tú veas milagros. Dios te va a bendecir, va a hacer milagros en tu vida, milagros en tu casa, así como lo hizo con esta mujer, con esta viuda, que no permitió Dios que esta mujer muriera, ni tampoco permitió que el profeta no tuviera sostenimiento. ¿Quién hizo eso? Dios. Ellos estaban en ese momento sin trabajo, estaban desempleados, no tenían nada que hacer. Bueno, en este caso ellos estaban viviendo un momento de sequía, de crisis. Bueno, quizás el momento que estamos viviendo tiene algo que ver con eso. Quizás tú estás preocupado porque no estás trabajando, porque no estás produciendo. Pero quiero decirte algo, que hoy es el día en que tú te acerques al Dios que hace milagros, al Dios que hace prodigios y maravillas, al Dios que puede hacer que lo poquito aún que tengas en tu casa sea multiplicado para sostenerte. Porque ese es el Dios sobrenatural, el Dios que te ayuda. Por eso me encantan las palabras del profeta, de Dios diciéndole al profeta, dile al pueblo que no temas, dile al pueblo que no te asuste, que no se asuste, dile al pueblo que es necesario que confíen en mí. El Dios de milagros está por desarrollar grandes cosas en tu vida, en tu casa. Por favor, créele a Él y es necesario que tú te apoyes en Él. Ese es el propósito. Eso se llama vivir por fe. Eso se llama vivir creyendo en que Dios te sostendrá de una manera sobrenatural. Y la bendición va a ser muy grande para tu vida y para los que están contigo en casa. Y el otro propósito
que Dios tenía en esta historia es que esta mujer tenía un hijo, pero llegó el momento en que su hijo se murió, perdió la vida, después de haber visto tremendo milagro de multiplicación, de sostenimiento, de dependencia divina. Ahora su hijo pierde la vida y está el profeta ahí con ella y ella le reclama y le dice: ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que ahora mi hijo pierde la vida? ¿Qué pasó entonces? Y entonces el profeta invoca el nombre del Señor y inmediatamente usted mira en la historia, en Primera de Reyes, capítulo 17, que Dios oyó la voz de Elías y levantó al muchacho de la muerte, lo restauró, lo resucitó. Quiero decirte que tenemos en nuestra vida y que podemos disfrutar ahora y conocer al Dios que nos guarda de las enfermedades, al Dios que nos da la salud, al Dios que nos sostiene en medio de una crisis como la que está enfrentando hoy el mundo entero, en medio de la pandemia. Dios te va a guardar, Dios te va a dar vida. Aún si llegaras a estar en algún momento enfermo, ahí está el poder de Dios para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para devolverte otra vez el aliento. Porque dice la Escritura que el niño perdió el aliento, pero Dios se lo devolvió. El hálito de vida viene de Dios, el aliento de vida viene de Dios. Por eso no tienes por qué temer en este momento. Por eso no tienes por qué estar asustado en este momento. Porque es un momento donde tú vas a conocer también el dueño de la vida, el Dios que sostiene, el Dios que sana. Ese era el propósito, darle a conocer al mundo entero que Él es el Dios que sana a quienes están enfermos, que levanta aún a los muertos. Ese es el Dios que nosotros queremos que tú disfrutes en este tiempo. El propósito de Dios es que tú hoy conozcas a Dios a través de su palabra. Hay un mensaje de Dios que está dando, y es que es necesario que nos volvamos a Dios. El propósito de Dios es que a través de esta crisis Dios te va a sostener aunque no estés haciendo algo que produzca recursos en este momento. Y el propósito de Dios es que se desarrolle tu fe a tal manera que tú puedas ver milagros y puedas entender que estás en las manos de un Dios proveedor. Y el propósito de Dios es que tú conozcas que Él es tu sanador. Démonos cuenta en toda esta historia que le acabo de narrar que el profeta Eliseo y la viuda pasaron por las aguas, que el profeta Eliseo y Elías pasaron por los ríos, que el profeta Elías y la viuda pasaron por el fuego, pero nada les pasó. Sí, vivieron el momento difícil de la hambruna. Sí, es verdad, vivieron el momento difícil de la escasez cuando todo se secó, cuando se acabó el agua del arroyo del Querí y cuando el pan y la carne no volvió. Sí, pasaron por ahí, sí, tuvieron que vivir del alimento de una viuda pobre, de lo poquito que quedaba. Bueno, todas estas cosas pasaron incluso por momentos difíciles de salud y de enfermedad cuando el hijo de esta viuda enfermó y murió, pero Dios lo resucitó. Démonos cuenta que ellos pasaron por todo eso, pero nada les pasó. ¿Qué quiero decirte en esta mañana, amado persona que en esta mañana me está escuchando y que está recibiendo esta palabra? Dice la palabra del Señor que aunque pases por las aguas, ellas no te negarán. Que aunque pases por los ríos y que aunque pases por el fuego, nada te va a suceder. ¿Qué tienes que hacer para que esto suceda? Solamente tienes que confiar en Dios. Solamente tienes que entender que Él es tu Señor, que Él es tu sanador, que Él es tu libertador, que Él es tu proveedor. Solo tienes que entender que detrás de esto Dios quería que tú lo conocieses. Quizás antes nunca habías tenido esta oportunidad, pero es el momento, es el tiempo para ti hoy, para que conozcas a Dios, para que escuches su mensaje y atiendas a su llamado, para que conozcas ahora al Dios que da la provisión, aunque tú no hagas nada, y para que conozcas a Dios, al Dios de milagros, que puede hacer multiplicar lo que tienes en casa, y para que conozcas al Dios sanador. Hoy te invito para que tengas esa oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón y de permitir que Cristo venga a tu vida y llene tu ser. Dígale ahora mismo conmigo:
Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco por darme la oportunidad de recibir este mensaje. Este mensaje que me lleva a reconciliarme contigo y a darme cuenta que quizás yo también he pecado. Yo también he hecho lo malo y que necesito volverme a ti, Señor. Quizás esta situación que estamos viviendo es un llamado que estás haciendo a nuestra vida, a nuestra familia, Señor. Y ya que estamos en casa, hoy podemos entregarte nuestra vida a ti y pedirte perdón por nuestros pecados, para que esto también termine, para que la ira tuya se detenga y tu juicio también se detenga sobre la humanidad y sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ahora te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestra alma. Señor, gracias. Y te pedimos que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias porque sabemos que a través de este momento, Señor, tú nos permites conocer el Dios que provee, el Dios que multiplica, el Dios que hace milagros aún en nuestras lacenas allí, el Dios que hace milagros para que nosotros podamos sobrevivir y el Dios que nos guarda también de la enfermedad y de la muerte. Gracias, Señor, porque hoy podemos conocer al Dios sanador en el cual confiamos y entregamos todo nuestro corazón completamente ante Él. Recuerde, amado oyente, amada persona que nos está siguiendo por medio de estas redes sociales, que el día viernes estaremos otra vez a las 7 de la noche, en una noche como esta, llevando la palabra del Señor, y el domingo a las 9 de la mañana en vivo, predicando el Evangelio y llevando un mensaje de vida, fe y esperanza. Que Dios les bendiga.